Al capítulo pasado, el weón más atento a lo que decía el Vlado era el Damon. Sí. El weón más pendiente de todo lo que se estaba hablando. El Eddie Se en el porta bien. teléfono. Sí. Bueno, yo igual estaba en un momento metido en el teléfono. Bueno, hubo una persona que nos dijo así como, cero respeto por el que está hablando. Y yo le dije, eso que no nos conoce más. Yo se lo Disocia. que no sale. No, pero es que, ¿sabes qué? Uno igual tiene la capacidad de ir escuchando y analizando de repente. eh, Nos pasa y que para corroborar de repente o para fundamentar de mejor manera lo que está diciendo el otro, como que tenía el tiempo mientras estaba hablando y además que el lado igual habla harto. Entonces podéis tener la chance de buscarla así como, oh, ya quiero ver si esto tiene relevancia o no, porque, por ejemplo, en el tema de la semana pasada, que era educación y que era igual denso. Sí, no, Sí, y apasionante además. claro. Lo ven ustedes, sí, pues con una mirada, con esos ojos docentes más meticulosos. Pero, ¿sabes qué? Igual fue entretenido el debate que se armó en redes sociales. A mí, una de las cosas que me llamó más la atención era los apoderados que se excusaban de no poder ir a las reuniones y que me imagino que no son apoderados tuyos. No, es gente que se sumó al debate. Si me dan ganas de escribirle a cada uno, vaya a darle esa explicación a su hijo. Mm. Porque en el fondo, eso Debería es haberlo hecho. como que justificarse Sí. públicamente, así como yo. Sí. No, Igual Yo- que estúpido, no nadie, quiero nadie lo poner- imputó de nada. No, exactamente. Yo llegaba y decía, pero si nosotros no estamos acusando a nadie, no estamos poniendo nombres Es a un esta ejemplo cuestión. generalizado. Claro, es como lo que dices tú. Cero Puede ética que, en redes puede que, sociales. es más, yo después lo analizaba, puede que algún alumno entienda perfectamente si su papá le dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir a la reunión de apoderados porque voy a estar trabajando y me voy para el O sea, norte. honestamente, a mí me habría encantado que mi papá me dijera eso. No estaba ni ahí con que fuera. Y Pero bueno, es mi que, mamá en el caso amigo, usted repitió. mío. Sí, no, o sea que ojalá nunca hubieran ido a la reunión de apoderados. Así No. se pillaban acostados después de la Sí, reunión. me dolía la Claro, se cabeza. pillaban cualquier durmiendo. cosa. Alguien me comentó alguien me hizo el comentario de que él esperaba a su papá, sabía de que porque era desordenado, no tomaban mayor atención a las clases, siempre le llamaban apoderado, entonces esperaba al papá con doble pantalón. Entonces sabía que, Eso es triste. bueno, en ese momento el resto escuchó y dijo, te queremos. Otro, Pe- otro Chile también. Otro Chile, estamos hablando de una persona adulta. Pero Estamos él, hablando de vulneración de derechos también. él se jactaba de que hackeaba el sistema porque él después le decía así, oh, me duele y no le dolía. Pobrecito. Pero, como digo, yo agradezco los comentarios buenos y los malos, Mándale un saludo a porque ese compañero, dile algo ahora. no, que es un gran profesional. No deberían prescribir ese tipo de que demanda a sus padres. No. Oye, bueno, yo defiendo mi tesis. Insisto, me llamaba la atención esos apoderados que yo no voy a reunión por esto y todo. Pero yo dije reuniones y citaciones. Mm. O sea, lo ideal es la reunión de apoderados, pero si el colegio Oye. te cita, y aunque no te cite, hay es una realidad. Los estudiantes que, o sea, si comparamos la proporción de estudiantes que son exitosos y de los que fracasan, ¿cierto? Tienen mayor problema en la adultez, los que tienen mayores garantías de éxito Bueno, son los que tienen a los papás Bueno, presentes en el colegio. el Eddie ya comentó de que sus papás iban a la reunión. ¿Tu mamá, amigo, iba a las reuniones? Sí, A yo todas. debo confesar que sí, a todas. Mi A todas mamá y igual. cada una. Y cuando no podía ella, iba mi papá. Ay, no, que a mi veces se mi pasaba mamá, con letra- yo no creo- me gustaba que fuera mi papá. Oye, prefería- y aprovecho la instancia de mandarle un saludo a tu mamá. Porque veo sus likes de repente ahí en los comentarios, en las notificaciones, así que le mando un cariñoso saludo porque le estimo igual Sí, bastante. y es de fans. Bueno, nunca faltó a las reuniones. Mi mamá yo creo que faltó un par de veces. O sea, Porque lo recuerdo muy puntualmente cuando faltó. Así Eso, como, claro. "Ay, me va a faltar la reunión". y era como excepcional. Claro. Sí. Nunca la citaban tanto, como una vez al año, como pasar quién era, nomás, porque en realidad yo era muy tranquilo. Claro. Entonces, Bueno, a la mía le tocó estar más, aparte de las reuniones también. Pero yo insisto, siempre estuvo. Y de verdad, la presencia de los padres en los colegios garantiza en gran medida el éxito de los hijos. Así que todas esas explicaciones vayan a dárselas a su hijo e hija porque... no, sigan comentando. Sí, no es como digo, se formó un debate bien interesante, fueron muchos comentarios, yo lamentablemente no los pude leer todos, pero sí me hacía demasiado como ruido eso de que ponían en un comentario esa excusa y era como, nosotros no somos un ente fiscalizador de nada,
pero se agradece, Sí, se agradece la interacción. Sí, se agradece. Estuvo Sí, bien importante. interesante la interacción esta semana. Y eso hace que igual, obviamente, sintamos que esto tiene un sentido. Yo siento que, y lo conversaba justamente ayer con varias personas, que uno de los principales motivos que nos llevó acá fue que estas conversaciones que siempre han ocurrido, que lo hemos dicho anteriormente, queden grabadas, queden a perpetuidad. Por lo mismo, y me voy a poner quizá más nostálgico, pero hice el ejercicio de ya mirar lo que llevamos y decir, oh, igual partimos de esta manera y como así. Es interesante ver los reels, obviamente no el capítulo completo, sí, pero ver cómo ese material que íbamos sacando. Y como decía, o sea, va a llegar un momento, porque justo esta semana falleció un perrito muy famoso, que es el perrito de un piloto de Fórmula 1, que era Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton. Y decía, los perros viven súper poco comparado con nuestra expectativa de vida. Y decía, va a ser bacán en algún momento ver al Damon en estas tomas, participando. Así. Escuchando como toma agua. Sí, Ahora. claro, ahora sí, ¿no? Pegándose el show de repente, llorando, durmiendo, poniendo mucha atención, así que eso. Y eso igual me hizo reflexionar, porque igual esta exposición, tú has sido una persona más expuesta al mundo, Al escrutinio a los escrutinio público. público, que quizás lo que es el Eddie o lo que soy yo. Porque igual, como que digo, oye, subo esto a las redes sociales porque igual puede generar polémica, pero después digo, chuta, si al final la gente que nos conoce sabe cómo opinamos nosotros y finalmente nuestros cercanos nos conocen también y saben la calidad de personas que son, y eso no quita que podamos tener o no diferencias de opinión con un punto. Y yo creo que eso es lo que también motiva a lo que queremos tratar el día de hoy. Y ¿sabes qué? Yo creo que creceríamos mucho más rápido si fuésemos más falta de respeto. Eso me pasa. Creo que igual lo que hacemos lo hacemos con mucho respeto, somos muy cuidadosos, Tú dices- estudiamos. Tú dices así como mencionar a un personaje y decirle, vale. O sea, como, no Como- sé, pues, como sin así filtro. como, ¿Cachai? Sí, Claro, sí. como sin filtro, que... Sí, yo creo que... No, Pero es no que me estoy ahí- comparando ni compitiendo porque es imposible, es una Pero máquina es- de contenidos, pero me refiero a eso, que son... Que tú sabes que se viralizan más rápido los reels que son más violentos, más... Pero es que no más somos, confrontaciones, y no es el son, estilo es que tampoco. nosotros Claro. no somos personas que sean conflictivas. Exacto. A pesar de que le di a Aries y a veces se me olvida siempre, amigo, que Yo creo que podría hacerlo, pero aquí me filtro bastante porque tengo un respeto por el público que nos mira. Me Pero a tengo mí, dentro de los más que sí. tengo un personaje también. No, pero yo no considero que sea una persona tan agresiva. Tan. Hay que siempre sí. acordarse que eres Aries, amigo. Sí. Yo podría hacer quemar el mundo si dependiera de mí. Nunca lo voy a hacer. Pero lo haría. Estaría a cargo de la reconstrucción desde las cenizas. Seguramente. ¿Preferiría ser rey de las cenizas que ver a otro gobernar? Preferiría ser rey de las cenizas antes de ver que Eduardo Artés no sea el líder supremo de este país. O sea que muchas personas podrían definirte como alguien que podría llegar a ser peligroso si tuviese poder. Eventualmente sí. Si consideramos peligroso a los planteamientos de mi líder Eduardo Artés, puede ser, ¿no? Oye, ¿sabes que vi, Al líder vi, supremo. vi varias entrevistas de Artés? Y él, una de las cosas que dice es, y lo refuerza, es que él no es una persona fome. No, evidentemente, No, o sea. Dice, yo no soy una persona... me salió justo, creo que hoy día, un Reels en que decían que le regalaban a todos los candidatos que pasaban por ese programa, creo que era de la Rock and Pop, un jingle. Y decían, tratamos de buscarle, dijo, una canción de Corea, pero no hay canciones, no pillamos nada. Así que lo más cercano que pillamos fue K-pop. Y le hicieron un jingle con una canción de BTS. Mira, yo creo que Y él Artés, estaba... Feliz. yo creo que Artés es sumamente necesario. Yo creo que Artés es sumamente necesario, igual que Marco Enrique Ominami. Yo creo que Marco Enrique Ominami nunca debiese ser presidente, pero siempre debiese ser candidato. Me pasa lo mismo con Artés. Creo que hay ciertos factos, hay cierto sentido de la realidad, produce cierta incomodidad en los candidatos. Que Sí. en cualquier otro candidato es interesante Pero- de ver cómo estos tipos se van a enfrentar a ellos. Pero antes de entrar al tema propiamente tal, presentemos el tema.
Una de las cosas que planteamos y que queremos plantear es actualidad. ¿Y qué más actual que ver la carrera presidencial con sus luces y con sus sombras? Porque cuestionamos bastante a las autoridades, pero ¿realmente podemos hacer un juicio de valor de nuestros futuros líderes? Porque dentro de estas 8 personas va a salir el próximo presidente o presidenta de Chile. Entonces, ¿es viable que pedir que una persona tenga una pureza de espíritu prácticamente para ser gobernante? Porque vemos en países vecinos que claramente tienen más sombras que luces ciertas autoridades, con mucho más poder que nuestro futuro presidente o presidenta. Bueno, yo creo que Chile no va a escoger presidente. Chile va a escoger a la próxima persona que va a odiar durante 4 años más. Nosotros tenemos un problema, una esquizofrenia electoral como sociedad que es bien interesante. ¿Ah? Yo creo que en Chile se vota para castigar a quien gobierna y no para pensar en qué país queremos construir. Hay mucha falta de educación cívica también. La gente cree que los candidatos, todos los candidatos, y aquí voy a defender a los 8, cree que todo lo que proponen lo pueden llegar a cumplir, y porque no entienden la lógica de los poderes del Estado, no entienden la lógica de cómo los proyectos se presentan en el Congreso, y se tiene que producir un debate porque eso es lo más racional que puede existir en la democracia. Entonces yo creo que la falta de educación cívica, la rabia y precisamente la injusticia del sistema hace que este voto sea muy desde la emoción más que de la razón, y por eso creo que quien sea que salga, lo vamos a terminar, no quizá yo, pero lo vamos a terminar como sociedad odiando en 4 años más y queriendo sacar, y es lo peor que pasó, y mira lo que hicimos, y aquí está por quién votaste, y todo, porque creo que estamos en un mundo... Tu presidente, como dices. Como Claro, te dicen. Como dicen. como dicen. Mira. Pero, como digo, insisto, nos podemos permitir. ¿Qué tan válido es ese juicio social que hacemos con los líderes y lideresas? Aprendí esa palabra esta semana. Lideresas. Pero mira, según la raíz... Ah, no, mentira. Igual debo reconocer que me da un poco de risa ese tipo de concepto, igual que presidenta, porque presidente es neutro, líder también es neutro. No sé cuál es el afán de... Mira, no, yo como digo, lo vi... Según Lo vi, que es, esto nomás. lo traigo a colación de un trabajo territorial que estamos haciendo con la Seremi de Salud, y aparecía eso y yo dije, me llamó mucho la atención la palabra lideresa. Para mí esa es otra discusión. Yo creo que de pronto pasa un poco con las discusiones sobre el tema del autismo. Yo creo que caemos en, no sé si una falacia, pero en un pequeño error, que es que cuando nos damos cuenta que tenemos que visibilizar algo, sobrevisibilizamos las cosas. Y creo que caemos en una saturación del tema, y hoy en día, ya aquí me voy a desviar un poquito, pero hoy en día yo creo, por ejemplo, sobre el asunto del espectro autista, yo creo que no en todos los casos, pero sí en muchos, se cae como en una instrumentalización del espectro para justificar ciertas conductas. ¿Podríamos tener un presidente autista? Para mí es irrelevante, la verdad. Si te soy sincero. O sea, yo creo que ahí quizás han habido presidentes con De hecho, estoy presidentes seguro que autistas, sí. claro, Pero probablemente. no sé por qué tendría que ser eso un tema Eso. si al final las actitudes para ser presidente son otra cosa. Claro. Ese es mi tema. Al final. Ahora, Disculpa, pero que venga alguien y diga, no, yo quiero que tú votes por mí porque yo voy a entender tus complejidades porque yo soy autista. Eso cae en una falacia. Ya. ¿Me entiendes lo que va? Para mí ese es el punto. Y respecto a lo que señala, yo creo que no es válido exigir un tipo de moral privada cuando la discusión se efectúa en un espacio público. Creo que no tiene un correlato necesariamente. Porque ahí tenemos a candidatos, por ejemplo, que se jactan mucho de su fe cristiana para ser candidato y defender cierta línea de valores, pero que eso también les sirve como instrumentalización para justificar ideas personales, que no necesariamente se ajustan a los que dicen que crean. En ese sentido, a mí me parece más coherente, ahora también esto es un itinerario abstracto, que el voto se adecue no a la moral personal del candidato, sino a la moral colectiva. ¿Cuál es su responsabilidad para el colectivo? ¿Cuál es su responsabilidad pública? ¿Me entiendes? Creo que es otro el escenario donde vamos a discutir ese tema valórico. Creo que también tiene que apuntar a un candidato cuyo valor principal sea tener una voz crítica. Y con eso me refiero a que pueda pensar por sí mismo. Y ahí me resuena mucho una filósofa, no sé si la conocen, que es judía alemana, que vivió todo el tema, bueno, arrancó de Alemania en la Segunda Guerra, estuvo en Estados Unidos, etcétera, que se llama Hannah Arendt. Y ella, a raíz de lo que pasó en Alemania, y a raíz de un caso particular, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Adolf Eichmann. ¿Saben quién es Adolf Eichmann? No. Porque está Adolf, ¿no? Claro, El sí, bigotito. Pero
en la línea, digamos, de la jerarquía, había muchos otros muy importantes, muchos de los cuales fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. Exacto, por los aliados. Pero hubo uno de ellos, que es Adolf Eichmann, que no dieron con él. Y no dieron con él. Debe estar en Argentina. Adolf Eichmann se movió por muchos lados, pero él tenía una visión súper concreta, una misión muy concreta en el Reich. Y su misión era la construcción del sistema ferroviario de Europa. Entonces, cuando las tropas del Reich avanzaban a un nuevo territorio, su misión era construir el sistema ferroviario para que uniera ese punto con Berlín, con la ciudad importante y Auschwitz, etc. Esa era su misión. Era un ingeniero, muy concreta, muy puntual. Adolf Eichmann, ¿cuándo terminó la guerra? El 45. 45, sí. En el año 1962, el Mossad, que es el servicio secreto israelí, dio con un tal Peter, que vivía en un poblado en el sur de Argentina, que era un alemán, que no tenía apellido y que, bueno, era mecánico. De trenes. Y empezaron a averiguar, y resulta que ese tal Peter es Adolf Eichmann. El Mossad secuestró a Peter hasta que, no sé, en base a tortura, no, el Mossad también no son santos. El tipo ya dice... Los últimos años nos han demostrado que, Sí, no. que Israel no es la Santa Paloma. Exacto. Y ahí el tipo confiesa y empieza a hablar en alemán, ya no en español, y dice, Ich bin Adolf Eichmann. Y, ¿sabes lo que hace el Mossad? El Mossad lo tomó, mira lo que hizo, lo tomó, lo secuestró y se lo llevó a Jerusalén. Lo sacó de un país sin pasar por nada, ni por nadie. Imagínate cómo lo hicieron. Y en Jerusalén lo juzgaron. Adolf Eichmann lo sentenciaron a muerte y a quemar su cuerpo y hacerlo desaparecer completamente. O sea, que no quede ningún memorial de su existencia. Damnatio memorae. Fue el único jerarca nazi que fue juzgado en Israel. Adolf Eichmann. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta historia? Hannah Arendt trabajaba para no sé si el New York Times o New Yorker, pero uno de esos periódicos. Y ella viajó al juicio a Jerusalén. Y ella se dio cuenta de un detalle súper importante en la vida, en el relato de Adolf. Y es que ella no entendía cómo una persona que se encargó de transportar a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, cómo podía tener una vida tan normal, ser un padre de familia, llegar a su casa después del trabajo, pasar la Navidad con su familia y vivir con esa dicotomía todo el tiempo. Y aún así presentarse ante el tribunal y declararse inocente de lo que se le imputaba. Y ahí estoy hiper mega resumiendo, pero ella llega a un concepto que es re interesante, que es la banalidad del mal. Que es que en el fondo, de pronto el ser humano comienza a trivializar, a normalizar, incluso a impregnarse de aquellas cosas que puede considerar negativas y a normalizarlas. Piensa un poco en esas conductas generalizadas que tenemos en Chile, como por ejemplo las licencias médicas. O piensa un poco en lo que hacemos, o lo que hemos hecho cuando vamos al supermercado y en vez de pesar 3 paltas, pesamos una palta, por ejemplo. O no sé, cuando por ejemplo podemos en Santiago de pronto evadir el metro o la micro. Son conductas que pueden ser muy puntuales y uno dice, ya, pero el metro no pierde con eso, el supermercado tampoco pierde con eso. Es un tema moral. Pero es un tema moral y estamos banalizando el mal. Bueno, eso llevado a una estructura como lo que pasó con los nazis en Alemania, lo que dice Hannah Arendt es que en el fondo el sistema burocrático es la principal maquinaria de banalizadores del mal, porque va anulando tu percepción de la realidad, te va quitando el poder crítico, la responsabilidad crítica sobre todo, y ellos te dicen cómo pensar. Ellos te dan la respuesta. En el caso de Adolf Eichmann, su respuesta era clara. Yo no maté a nadie, yo solo construía rieles. Y tiene sentido. El tipo, ¿cuál era su trabajo? Crear un sistema vial ferroviario. ¿Tenía derecho a preguntarse para qué era ese sistema? Yo creo que sí. ¿Se lo preguntó? No lo sé. Pero lo que sí sé es que su respuesta está fundamentada en algo que es concreto, real y objetivo. Él cumplía órdenes. Y eso es una realidad y es un hecho. Entonces, por eso hablo de que para los candidatos no se puede votar por su moral personal. Porque eso es un aspecto de su realidad. Adolf Eichmann tenía su moral personal y de seguro quería lo mejor para su familia, que para sus hijos, para su país. Tenía su moral personal. Pero ¿cuál era su moral pública? Su moral pública era obedecer las órdenes del Reich. Bueno o malo es discutible, pero es negativo en un aspecto. Anula la posibilidad de ser crítico, reflexivo, de tomar la responsabilidad de pensar por sí mismo. Y yo creo que ese es el punto moral que se le debe exigir a un candidato. No si creo o no en Dios, por ejemplo. Eso. Bueno, pasó hace unas elecciones, creo que fue en la primaria anterior, en donde el candidato radical, el José Antonio Gómez, tuvo una diferencia con Orrego.
que justamente le hizo la pregunta de... Primaria 2015, para Por, realizar sí, 2015, claro. así como le hizo la consulta, así como caso creía en Dios, una cosa así. Entonces, en Chile todavía es sumamente importante estar en una confesión religiosa. A mí, hace un montón de años atrás, en el trabajo, uno de los funcionarios me preguntó si yo iba a alguna iglesia. Yo en ese entonces ya no participaba en ninguna y me dijo, yo pensé que usted era buena persona. Y o sea, solo por no participar en una iglesia. Y yo he visto como gente que va todos los sábados o domingos a su iglesia hace cosas completamente atroces. Oye, disculpa, yo quiero discrepar un poco con ese dato, sí, porque el último censo arroja que el catolicismo del censo del 2000 al 2024 bajó del 70% al 54%. Los evangélicos desde del 2002 al 2024 aumentaron como del 16% al 18%. Y el porcentaje de población que se considera sin religión, sin afiliación a nada, creció del 8% al 25%. Estupendo. Y ese es el porcentaje que está creciendo. Yo no creo que en realidad sea muy importante tener una afiliación religiosa. Ahora, igual eso te lo dijeron en el Lota. Sí, po. Tiene mucho sentido. El Lota, el 70% son Ahí, evangélicos. exactamente. Sí. Mi familia tenía botillería al frente de una iglesia. Entonces ahí encuentro el contexto. Pero quería decir algo respecto a la población que se declara no religiosa. Ya lo olvidé, pero voy a volver a eso. Continúa. No, pero como digo, yo creo que, pero todavía en ciertos círculos es sumamente importante eso. Dale. Ahora me acordé. Que ahí viene otro tema aparejado que tiene que ver con las expectativas morales. Por un lado están los políticos a los que le exigimos o ponemos como un yugo moral sobre ellos, pero por otro lado también está la gente de iglesia, que uno asume que porque va a la iglesia también tiene una pauta de comportamiento, sobre todo si son evangélicos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un evangélico se dice que es evangélico y lo veis fumando o carreteando? Una persona que no tiene fe es irrelevante. Lo que pasa es que yo siento, bueno, quizás nos vamos a desviar un poco del tema, pero yo creo que desde ese sentido lo que le juega no sé si lo que le juega en contra, pero lo que provoca un aumento de cuestionamiento a las conductas de las personas de la iglesia es que creo que uno de los pilares de la iglesia es la prédica. Entonces es como, tú sabes que una iglesia, o muchas iglesias, como parte de su definición, de sus pilares, está esto de predicar, de salir a la calle, de cuestionar al resto, de juzgarlo. Entonces, si tú participas en una iglesia, de cierta manera, tú asumes que responde a eso. Pues yo creo que hay una mayor como vigilancia moral a las personas que están dentro de la iglesia, porque la iglesia por definición predica. Entonces tú puedes evaluar si es que practica o no. La otra gente al no predicar se da la mayor libertad de práctica, entonces la gente también los cuestiona un poco menos. Pero sí y además estoy muy de acuerdo contigo en esto de la moralidad. Yo por eso decía que la gente es muy esquizofrénica, se informa muy poco, es más emocional, es más de este me convenció, este piensa como yo, este tiene mis valores. O sea, debiésemos todos tener un piso valórico y ético, pero los valores es un espectro, un abanico gigante. Hay un piso, pero de ahí hacia arriba hay mucho, y los valores van cambiando, la sociedad se va transformando. La gente también tiene derecho a cambiar de opinión. Y ahí hay candidaturas que dicen, voy a votar por él porque piensa hace 16 años igual, hace 20 años igual. Eso me asusta. A mí me daría miedo una persona que en 20 años no cambie su forma de ser, pero no hay crezca, otra cosa. no evolucione, no avance. Hay otra cosa y vuelvo con mi candidato, Eduardo Artés. Porque Eduardo Artés podría ser una persona que ha mantenido un discurso constante, súper claro y concreto. Y un poco incluso anacrónico, porque lo mantiene en un lenguaje que a mí me suena como a los años 70, a lo más los principios de los años 80, así en el apogeo de la Unión Soviética. Pero yo no considero que en él sea negativo, por una cosa muy puntual. Él sabe que no tiene mucha adhesión, pero él se compromete con una idea y la defiende. Da lo mismo cuál es la idea, defiende a Corea del Norte. O sea, una cuestión que honestamente yo creo que está al borde de rayar la papa, así que ya no lo está haciendo. Pero independiente de eso, yo valoro mucho de él que, de todos los candidatos, incluyendo Jara, que Jara se ve muy maternal y todo, pero incluyendo Jara, ¿qué le podemos decir de mal a Eduardo Artés? Un profesor normalista, trabajó toda su vida en Cerro Navia, vive en Maipú, y es fanático por el leninismo, marxismo-leninismo. Bueno, yo creo que no se le juzga tanto, porque tampoco se le toma tan en serio. Sí. Yo creo que también va claro, por eso. porque quizás si tuviese más poder o si tuviese más adhesión, se le podría cuestionar su intransigencia, por ejemplo, claro, en un mundo que necesita diálogos. Pero yo considero que moralmente es quizás el único que tiene la intachabilidad moral para decir yo creo en esto y por eso quiero su voto.
El resto me parece que Es todos, que sin excepción. yo creo que el quizás estar rodeado de un círculo que sí son adeptos a sus mismos pensamientos, hace que justamente no tengas que estar transando constantemente tu ideal. O sea, si nos rodeamos con pura gente que nos dice que sí, que lo que estamos pensando es correcto, jamás me voy a enfrentar a un diálogo con una persona que quizás piense completamente distinto a mí y que quizás no voy a llegar a un acuerdo, pero quizás a poder tomar, no sé, alguna reflexión de ello. Entonces, yo creo que uno de los mayores errores que de repente cometemos es que justamente nos rodeamos con pura gente que piensa igual que nosotros y nos estamos privando de conocer otras realidades y que obviamente puedan hacer o no cambiar nuestras formas de pensar y de transar un poco de este tipo de pensamiento. Entonces yo creo que claro, es loable que se haya mantenido en una burbuja todo este tiempo y que su pensamiento esté encauzado en esa línea. Pero en el diario vivir, tú sabes que eso es sumamente difícil de concretar. Yo creo que es difícil no Por supuesto. pillarse Y de hecho, en el caminar de la vida con gente que pueda pensar completamente distinto a ti y que además sea muy cercana. Pueden ser tu familia, amigos. ¿Eso tendrá relación con el efecto herradura? No sé si lo sí. han visto alguna, que Que yo los creo dos que son extremos terminan argumentos muy juntándose. Sí. sólidos, por ejemplo, o argumentos que también podría usar una persona que votaría por candidatos como Kaiser. Sí. Consistente, intransigente, viene todos estos años diciendo lo mismo, no se sale de ese cuadro. Y en el fondo, si tú te das cuenta, claro, hay uno a la izquierda, uno que se define a la derecha, pero más que una línea es todo un círculo. Entonces hay un Sí. punto en el que los dos se encuentran como en el fundamento de su concepción política. Esa base termina siendo similar. Para mí, por Lo ejemplo, mismo. la debilidad que tiene Jara en este caso es que Jara se presenta como una representante de la izquierda, pero hay que ser muy sincero ideológicamente, y ella no es de izquierda. El planteamiento que ella hace es socialdemócrata, eso no es una izquierda. Para mí el único candidato de izquierda que hay ahí es Eduardo Ortiz. Mm. Janet Jara es una socialdemócrata, y no me parece que esté mal, pero me parecería más justo que sea transparente. Yo creo que en ese sentido, a mí me gusta cuando los analistas hacen como este diagrama en dos dimensiones con este eje cartesiano, en donde ponen como tema económico y libertades social o cosas así, y van como tipificando los tipos de pensamiento, porque efectivamente siento que, y lo vi en una entrevista que hace este chico, el periodista creo de apellido Vallejo, eh, a un candidato, creo que del Partido Republicano, y que él dice que Piñera era de centro izquierda. Y, y el tipo llega y le dice, ¿no consideras tú que es un poco como es demasiado decir eso? Porque claro, ellos están tan a la derecha, por así decirlo, de este plano, que ven todo el resto lo ven como moderados, po. Entonces había un comentario que decía así como, entonces todos los gobiernos desde los 90 han sido de la izquierda. No había un gobierno de derecha. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? Que de repente igual el poder decir en dónde ponemos en este diagrama matemático a las distintas posturas. Como dices tú, claro, puede que haya una que tenga un pensamiento de base de izquierda, pero los otros ya hayan ido transando con esto. O sea, Bueno, Es que, ¿qué es lo de izquierda Janet que Jara? yo creo Aparte que- de su militancia. yo creo que la misión de Jara hoy es tomar a las personas que se consideran de una izquierda que quizás entiende que no es necesaria esa intransigencia que tiene Artés. Eso es su misión hoy y su discurso tiene que apuntar para allá. Entonces tiene que arrastrar desde la izquierda al centro. Lo que hoy en día se está peleando en nuestro país es el centro político, porque los extremos están tan claros. tan claros. O sea, la gente Cada cual tiene su 30%. y se va a votar por ello y todos saben, ¿cierto? O incluso menos, que son los que están más allá, que podríamos decir que pueden ser Artés, Kaiser. O sea, también ese pensamiento que está más allá, de cierta forma, también es un voto que está asegurado y está ahí, que es difícil que crezca. Y claro, entonces yo creo que la pelea es por el centro y por eso el discurso cambia. Ahora, el problema es que ese discurso en candidatos, por ejemplo, como Janet Jara, no funcionan al estar ligada al Partido Comunista. Porque el Partido Comunista en Chile ha avanzado, ¿verdad? Que no es el comunismo que existía anteriormente. Eso, el discurso de la Guerra Fría fue hace mucho y así no se come la guagua. Y no es Venezuela, ni es Corea. Pero, pero sin embargo, comunicacionalmente le perjudica ser comunista para hacer ese diálogo con las personas que están más al centro. Claro. Y porque el Partido Comunista en general también ha mostrado un machismo
Yo No sé. considero que es terrible y Sí. se ve como un partido muy, muy machista, que le ha apoyado muy escuetamente, ha peleado con el presidente del Partido Comunista, ha tenido diferencias Sí. con Daniel Jadwe, que están llorando porque no está ahí. Entonces, eso yo creo que termina como, creo que es lo peor que la rodea. Pero también tenemos, dentro de ese punto de vista, a otros candidatos, como Evelyn Matei, que creo que se perjudica mucho más de eso, de tratar de transitar hacia el centro, porque su discurso ha ido variando desde un extremo a otro. Entonces, yo la considero una persona que ha sido como que sus valores son más estratégicos que reales, porque lo que hablaba hace muchos años atrás es radicalmente lo que habla ahora. Entonces, yo digo que todos tenemos que avanzar y crecer, pero hay un piso valórico que no debiésemos transgredir, y creo que ella lo ha transgredido mucho. Y no creo que sea el caso de Janet Jara, pero sí creo que está el Partido Comunista que produce eso. Y lo que me provoca miedo de Parisi es que no siento que ese piso valórico exista. No, sí, igual. ¿Cachai? No, siento cualquier que cosa que le sirva lo va a todo, tomar. creo todo, que hay, todo, bueno, todo. lo vieron Como en el servir McDonald's. Yo de hecho creo que el McDonald's lo representa, absolutamente. Sí, es como eso comida es rápida, no es sí. sana, no hace bien, ¿cachai? Lo Y compráis se con reproduce hambre. como un hongo porque ya Es está el eso, formato. Igual que la iglesia. No, no, Claro, Había- es una publicidad simple, ¿cachai? Es una cosa muy... Había Oiga, un- entonces una vez vi un estudio de que la iglesia mormona tiene un sistema igual al McDonald's. Se instaura en un lugar, ya tienen el plano listo de cómo es la iglesia, lo que hace, quiénes son y para... ya, eso. El otro día vi un chico, un humorista que hace stand-up y que decía que hacía igual como una comparación con que no eres chileno si alguna vez no hay votado por Meo. Como que todos en algún momento lo hicieron y más que nada por un sistema justamente que va como ya voy a castigar a la izquierda, voy a votar por Claro. Meo. No sé, pero como que no sé, es una cuestión rara A que mí igual me gusta, amigo. Yo digo no debería ser presidente, pero siempre candidato. Me Sí, gusta. Creo a mí que igual me gusta. el ñaño de la política en Chile. El ñaño. Sí. El Oye, ermitaño, fue el único el llanero que solitario. el único que declaró patrimonio Sí, real. sí. Porque, Sí. oye, o sea, seamos sinceros, Janet Jara no vive con 900 lucas. Imposible. José Antonio Caz, por muy 3 millones que ponga ahí, tampoco no No, vive ni con 3 cagando. millones. Evelyn Matei no vive con un peso. Y ¿Por qué? Meo fue el único que puso 9 palos. Y que tiene su empresa de asesoría en el extranjero, un montón de cuestiones. Y es como que ya sí le Está creo. bien, Le igual creo sí, que es gane que eso eso. es lo que- sí. Ese piso valórico, yo creo que no es compartido, pero él es muy leal a ese piso Sí. valórico. ¿Y Eso, cuál- él- cuál pero sería, bueno, cuál Porque sería el licenciado en problema? filosofía. ¿Cuál sería el problema que José Antonio Caz dijera que gana 20 millones o más? Yo creo que más, porque él tiene acción en varias cosas. Entonces, o que Evelyn sacaron Matei diga incluso- que gana eso. Le sacaron incluso acciones en estos paraísos fiscales ahí en Panamá, ¿se acuerdan? Entonces, yo tampoco creo que Eduardo pero él estaba Él jubilado. es jubilado. Ah, entonces él sí, puso puso su- que como la 500 pensión, lucas. 500 Sí, lucas, de- ya sí, real. debe ser la pensión. Harold May Nichols no declaró patrimonio. O sea, no declaró patrimonio. ¿Quién más? Alguien se me escapa, ¿no? Kaiser, creo que tampoco. Parisi tampoco definió. Bueno, Kaiser, bueno, Parisi nunca define nada. De hecho, yo cuando No, vi es que lo después está lo- ganando la Big Mac en McDonald's, y ¿sabes qué fue lo primero que yo pensé? Volvió Ronald McDonald. No, y les cuento, se llama le. Oye, no, Se van a lleva hasta llegar las un propinas. esos hate de París y con esto, pero le mandamos saludos desde ya. Sí, no, que y me da risa porque siempre escriben pura estupideces Sí. y después ponen, por eso voy a votar por Franco. Y es Es como. que solo gente hueona, ¿no? Bueno, oye, de todas maneras, Nada más que igual eso. es importante aclarar, porque pues, tampoco creo que escuchen el capítulo completo, pero que vamos a hablar pronto de lo mejor de todos los candidatos. Y yo creo que ahí vamos a tener que hacer un Pero si hemos ejercicio- dicho hartas cosas un buenas. ejercicio, Hemos dicho cosas de buenas y Parisi, malas. hemos dicho. ¿De París? De París, Ah, sí. es algo bueno. po. Tiene un título profesional. Si es que eso se puede considerar como algo bueno también. Yo creo que no, pero. No, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar a otro candidato. No, mira, Oye, cuático, ¿no? el ejercicio que hice por ejemplo, pedí en esta conversación con la IA de que me dijera cómo transformábamos algo bueno en algo malo. Y por ejemplo, una de las cosas de transformar algo bueno en algo malo, me mencionaba, por ejemplo, en el caso de Matei, es que tiene una experiencia de muchos años. Sí. Pero eso también genera un desgaste, que era justamente lo que estabas diciendo tú. O sea, esta como transitar que ha tenido en su carrera política, también es una fortaleza y una debilidad en sí misma. Yo creo, y ayer lo conversaba con un amigo, que en Chile, y coincido plenamente con lo que decía en un inicio, votamos por a quién vamos a estar aporreando en los próximos 4 años, Claro. pero también Chile tiene esa bastión de país guacho que necesita un papá o una mami. Bueno, hay un libro que
que habla Sí. de aquello. ¿Ah? Sí, y Chile, sí, o sea, sociológicamente es un país guacho, es un país que de carencia afectiva por la línea paterna. Entonces, justamente, si te fijas, los liderazgos que se van proponiendo son liderazgos sumamente duros. O sea, tiene a candidatos que son de una línea de opinión bastante dura. Y aparecen, obviamente, y hay otros que tratan de buscar esa beta y ese más carismática, de entrar como por lo simpático. Pero yo les llevo siempre como a la realidad cotidiana. ¿Te sirve tener un liderazgo que sea tan duro en un lugar de trabajo? Porque hay No, cosas que sirven, otras cosas que no. no, Tú no puedes llegar y estar mm, siempre con el látigo, porque también hay un lado humano. Todos tienen un lado y no humano. funciona. No ¿No? funciona. Entonces, No, hay estructuras que sí, como te digo, te sirven un montón para ciertas líneas de trabajo, pero esa cuestión no puede ser siempre así. No y, puede estar siempre con el... y además que quizá un presidente o una autoridad, yo creo que para ser responsable no debiese darse volteretas, porque hay que tener un piso valórico, ¿cierto? Que sea fiel a lo que representa, pero sí tiene que darse medias vueltas, porque la Reconocer cuando sea... responsabilidad política implica dialogar, Mm. implica darte esta media vuelta para mirar hacia el lado. No una voltereta, pero sí una media vuelta. Y creo que eso nuestra sociedad no lo entiende. La sociedad dice, claro, prometí esto, pero hay que dialogar. O sea, Mm. cuando, los cargos de autoridad en el Estado, para que funcione el Estado, incluso más que el gobierno, necesitan del diálogo. Mm. Y creo que las autoridades que tienen esta mentalidad más estatista que cortoplacista para llegar al gobierno por llegar, en el fondo debiesen cobrar mucho más relevancia que estas candidaturas tan comerciales, tan fáciles, ¿cachai? Y que no tienen evidencia de los liderazgos que pueden desarrollar. París se sumó a Pamela Giles ahora, por ejemplo. ¿Cachai? Pamela Giles también. En el PDG todos pelean cuando llegan al Congreso porque hay una serie de contradicciones que hacen que se produzcan ese tipo. Entonces no hay una evidencia. E incluso Kast, que lleva tantos años en política, que dice que él va a hacerse cargo del problema, pero que no asume que es parte del problema. Sí. Él lleva años en política Usufructuando de eso. y no hay ninguna ley que se considere relevante en su partido. Y lo más relevante es que se ha opuesto a todo, siempre, absolutamente a todo. Entonces también creo yo que hay una falta de diálogo que es interesante, pero que quizás representa viene este otra sentimiento cosa. más esquizofrénico, más de la rabia, más de la, Yo creo que el tema... como de la desesperación. A propósito de los datos de delante, que un país, por ejemplo, cuyo porcentaje de personas que no se afilian a una religión convencional va tanto en aumento, es llamativo, y estoy convencido de que hay gente de ese espectro que vota por Kast, que discursos como el de Kast o el de Kaiser tengan tanta adhesión. Es muy llamativo, porque uno tendería a pensar de que eventualmente si esa población está aumentando tanto, también aumente un nivel de un discurso más progresista quizás, más distanciado de ese espectro. Pero no tengo el dato y no sé si existe, pero yo creo que debe haber parte de esos votantes que quizás no tienen nada de religioso, pero que considera que el discurso de Kaiser, de Kast, es un discurso consistente, con forma, robusto. Y ahí yo tengo una idea nomás, así como que podría desarrollar otro día, pero yo creo que lo único que propone Kast, Kaiser, incluso Guisarte en el otro extremo, es el contraste. Porque en muchas cosas nosotros ya estamos de acuerdo como sociedad, en ese centro político. Y quizás son la mayoría de las cosas. Necesitamos que la salud pública se fortalezca, la educación también. O sea, como que todo, ya nadie discute eso porque lo tenemos entendido. Pero, ¿cuál es el contraste que ofrecen ellos? Es que todos nosotros opinamos esto y ellos dicen, no, yo opino esto otro. Como ese oposicionismo eterno. Sí, es simplemente entregar un contraste a lo que dice la mayoría. Esa es su propuesta. Y también me parece peligroso porque no es constructiva, para nada. Claro, y en algún punto termina representándolo a todos. Claro. Porque la gente que sigue a candidatos como Kast, claro, muchos, yo diría que la mayoría, no lo siguen al 100%, pero de en cierta medida se han sentido representados por él. Exacto. Pero en un 0% del resto de los candidatos quizás. Es que también va de la mano de que son candidatos que, como mencionabas tú, tratan de aislarse del problema, de no ser parte de que esto esté así porque Sí, está así. Los republicanos se pusieron a la ley cholito. Entonces, pero va justo de la mano de quejarse de todo. Y ahora la principal queja, yo creo que la mayoría de la gente de lo que está así como más en boga es el tema de seguridad. Sí. El tema de seguridad que viene arrastrado de mucho tiempo. Ya, pero mira, yo igual ahí tengo una crítica hacia el gobierno y hacia candidaturas o a las candidaturas que están más relacionadas a la izquierda, que creo que han levantado este discurso de que la inseguridad en nuestro país tiene una relación prácticamente única y exclusiva con los medios de comunicación. Yo sí siento que hay una relación.
siento que sí hay una relación, pero no creo que sea exclusiva. También es cierto que los delitos, la violencia, los delitos aumentados, eso es cierto. También es cierto que la tasa de criminalidad se ha ido de cierta manera estabilizando en el último tiempo. Pero también es cierto que ellos como que hacen este negacionismo y no asumen que la realidad de nuestro país es que la gente quiere más seguridad. Haya sido por los medios de Por lo que comunicación, sea. haya sido por lo que sea, la realidad hoy y lo que la gente demanda es más seguridad. Entonces también siento que a veces se sienten como con la autoridad de desvalorizar las demandas de las personas, así como, no, yo le voy a decir lo que usted necesita. ¿Cachai? Entonces creo que en ese sentido el error de las candidaturas de izquierda es ese, que buscan como imponer ciertos modelos, ¿cachai? Pero no dialogan con las demandas urgentes de las personas, más allá del origen de la raíz, ¿cierto? De que si los números están inflados o no, si es que los medios de comunicación han influido o no, etcétera. Es una realidad hoy. Y creo que en ese sentido la derecha se ha ido haciendo cargo de eso muy bien, que fue lo que hizo la izquierda también post dictadura, que era representar este sentimiento de las personas que están quizás en este centro y que responden más a la emoción que a la razón. Bueno, yo creo que va a ser interesante este último mes que ya va quedando para las elecciones, cómo van proponiendo distintos temas. Creo que no hay próximos debates. Sí, ¿o falta no? el de, bueno, Anatel. falta el de Anatel, que es El más clásico. claro, que es cadena nacional. ¿Mm? En Mega están haciendo un programa de candidaturas que igual es importante, que yo igual creo que la gente debería ver todo eso, si hay que informarse bien de todo. Y está el candidato Diego Tobar en TVN. Son como las dos instancias de candidaturas más fuertes. Y además falta el debate de Anatel. Ese es el como grande, el oficial. Sí, ese es como, claro. Ese Ay, es yo creo que ese va a estar Me interesante. Yo acuerdo creo que cuando- posterior a ese vamos a tener que volver a retomar el Sí, tema. sí. Yo creo que es que, como digo, yo acá en Chile, en esto, como mencionabas tú, en esta esquizofrenia que vamos viviendo, hemos levantado y bajado candidatos y presidentes, y no es la primera vez que lo hacemos, y lo hemos hecho históricamente varias veces. Y yo creo que es parte del ADN que existe en este país que también tenemos que asumir. Es parte de yo creo que de nuestra idiosincrasia de alguna forma, esta condena pública que se va generando a nuestros líderes, y que hace que los levantemos y los bajemos con tanta facilidad. Lo vemos también hasta incluso en el tema deportivo. O sea, acá nadie es ídolo por siempre. Es como, ya hacen algo malo, pum, se cae el ídolo. Claro. Oye, estuve pensando todo este rato en París y me estuve acordando que él fue de los primeros que levantó propuestas que eran muy interesantes para la ciudadanía y que se empezaron a debatir. Quizá él fue pionero en eso. En la rebaja, por ejemplo, del sueldo de los parlamentarios. Fue como el primero que comenzó a hablar de ese tipo de propuestas, así que desde un punto de vista positivo creo que sus objetivos, sus propuestas, más allá de que si las creemos o no, en el discurso y en el escrito y en el programa, son objetivos que no parecen ser descabellados. Yo creo que el problema de él es su estrategia. Y a mí, pero creo que eso es algo positivo de él. Ya, yo me acuerdo cuando él empezó hace tiempo atrás y iba presentando ciertas cosas. A mí hay una de las cosas que siento que es fundamental de analizar también, es cómo van a generar gobernanza los distintos candidatos. Y ahí hay una debilidad muy marcada, por ejemplo, en Kaiser, ¿cuánto se llama? En Parisi, en el Harold May Nichols también. Porque ¿cómo generas gobierno? Porque tienes que generar un gobierno de norte a sur, en todas las regiones del país, y lamentablemente nos vemos, y en este gobierno, y una crítica también al gobierno, no hemos visto como región del Biobío, como Concepción, no hemos visto igual, quizás reducido en esto, porque acá no habían grandes líderes, por ejemplo, del Frente Amplio. Cosa distinta en Valparaíso, en Santiago, donde sí es un partido que quizás tiene un mayor peso, versus que acá en la zona es un partido relativamente, es muy joven de partida, pero que hace que obviamente la gente que tenga la experiencia para desempeñar ciertos cargos no esté en línea quizás con el gobierno. Entonces, yo creo que es fundamental pensar cómo lo haría, por ejemplo, un candidato que ni siquiera puede mantener dentro del partido a sus diputados. Entonces, ¿cómo generas gobierno? No puede ser una sola persona. Eso, po. Ahora entendí. Ahora entendí, sí, Oye, pero interesante. siento que, bueno, tuvimos un pequeño
interludios. Sí. Sí, Pero detalles. será poco lo que se van a llegar hasta aquí a Sí. semana. El ni se van a IVA, cachar. el IVA a los medicamentos, el IVA a los libros, la eliminación de esos IVA son medidas de París y el bajar los sueldos a los funcionarios públicos también. Y fue uno de los primeros que habló de la reducción del tamaño del Estado, que creo que es una bandera de lucha que ha tomado la derecha hoy, pero que creo que a la izquierda de estas cosas que le hacen miedo tomar como por una cuestión moral, pero que indudablemente hay que Necesario. revisar. O sea, necesitamos un Estado más eficiente. Estamos en Sí. una época muy Sí. moderna, en todos lados, Muy todo moderna. se está modernizando, automatizando, tecnologizando, y eso debiésemos reproducirlo en el Estado, y también es cierto que en el Estado sobran muchas personas, y eso lo sabemos todos quienes Es que trabajamos en el sabes sistema público. que Yo igual defiendo el sistema público, absolutamente. Sé lo necesario que es, sé lo importante que es, sé cómo contribuye, y sé que hay excelentes y maravillosos profesionales ahí, pero no vamos a desconocer que también hay grasa. grasa. Ese es el tema. Sí. Yo hay funcionarios que no conozco, personas que no conozco en mi trabajo, porque están siempre con este tema de la licencia. En los DAEM trabajan más gente que en los colegios. No sé si en las direcciones de salud trabaja más gente que en los hospitales. Entonces, de verdad, hay un montón de Yo cargos. creo que no. hay una eficiencia que se tiene que dar ahora y va de la mano, como dices tú, con la tecnología con la que estamos ahora modernizándonos. Yo creo que ahí tenemos que tomar mucho de cómo se llevan ciertos procesos en el mundo más privado, donde se optimizan también justamente los recursos. Y acá yo creo que tomo eco, o sea, efectivamente hay gente que es valiosísima, pero hay otros que tú dices, chuta, estoy yo haciendo 1000 y veo a alguien haciendo 2 y le pagan igual. Entonces, y eso en todas las esferas, si nosotros nos damos cuenta quizás en las esferas más chicas, en sueldos quizás más insignificantes, pero lo más probable es que si hacemos un análisis, y esto no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas, muy probablemente nos vamos a pillar desde senadores y diputados hacia abajo que no hacen su pega, que ni siquiera van a sesionar, y que no tienen quizás las capacidades también para poder. Y estamos hablando de sueldos que sí son relevantes. Sí, ¿cachai? porque el sueldo de un congresista, diputado, senador, o sea, tú no le pagas a la persona, tú conviertes a cada persona en una institución. Mm. Eso es o sea, le das todo el dinero que necesita una institución completa para funcionar, y es un exceso, de verdad. Hoy eso es un exceso también. Como el mal gasto público que se hace en las municipalidades. Están todas sobredotadas de personal, todas. El alcalde que llega trae a su gente, los otros están amarrados, llega otro pone a su gente, los otros están amarrados. No, es una cosa, pero Y como digo, yo creo que tú puedes tener la cantidad de gente que tú estimes conveniente, pero tienes que generar un producto. Y ese producto tiene que ser relevante y tiene que ayudar, ir en pos de generar un bien comunitario. El problema, y vuelvo a lo que decía Levi en un inicio, el problema es un tema moral. No puede ser que haya gente que quiera vivir así, quiera vivir no haciendo, ganándose el sueldo sin hacer nada. Yo creo que ahí es donde radica quizás nuestro problema también como sociedad, de que lamentablemente tenemos esta moral de querer todo fácil, de como decía se nos cae la moral de repente decir, hoy el peso, esos robo hormigas que generan en los supermercados, en el transporte público, y que como dices tú, puede no ser algo tan relevante en su momento, pero que va generando un cúmulo de cosas en donde, retomo como decía lo que dice Lady, estamos banalizando, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Banalizando el bien y el mal. Yo siento que ahí debemos replantear el cómo sociedad estamos enseñando la ética y la moral, porque no estamos actuando con rectitud como sociedad. Y el que actúa con rectitud en el sendero de la vida es mirado como un bicho raro. Y no debiese ser así. No debiese ser raro que. Porque es como ser bueno acá en Chile es ser weón. Ese es el sinónimo. Ah, no es que estés muy bueno, estés muy weón. Entonces, que estemos comparando en ese sentido no es a la gente. Yo siento que eh, es complejo enfrentarnos a un país en que queremos, en que la mayoría parece que quiere encerrarse en sus casas y no dialogar con el resto porque le tiene miedo. Entonces, me da miedo pensar en este miedo
que existe con las personas que son migrantes. Entonces es como el mundo, la migración ha existido siempre. Entonces, pero si es de un país pobre, Si es caribeño, si es un país bananero, ahí nos escandalizamos todos. Entonces, eh, no, son relatos que en algún momento me comentaron gente que era muy cercana, que son médicos de profesión extranjero, y que llegaba una persona, pero casi que en situación de calle, y lo empezaba a criticar y insultar en el box, así como, no, es que yo no me voy a atender con usted porque es extranjero, y es como, a ese nivel de cuestionamiento hemos llegado, que siento que ahí es donde yo creo que vamos fallando también como sociedad en cómo esto siempre se ha enseñado. Ahora yo tengo, no sé, una esperanza en que en algún momento podamos ser una sociedad un poco más abierta, porque, o si no, como digo, nos vamos a ir extinguiendo. bueno, para eso es lo fundamental el diálogo y si hablamos de diálogo hay que mencionar a Harold McNichols, que no hemos mencionado en toda esta conversación. Es que él no tiene nada malo. No tiene nada malo, exacto. Es el candidato perfecto. No. Sí. Me acordé que nunca lo mencionamos. Sí, es que estábamos hablando cosas malas, entonces... Sí. Mira, a mí me ha salido harta información de Harold McNichols, pero ayer me quiero quedar con información y lo quiero buscar o corroborar, que es como cuando él fue dirigente de la ANFP. Lo han criticado y alabado por eso, por la gestión que se realizó, números que de repente cuadraban o no, pero yo creo que ahí es donde también está su mayor fortaleza, que los recursos que se administran no son pocos en este tipo de instituciones, claro, y las rendiciones que se tienen que hacer no son pocas. Y nosotros pasamos de la etapa de él a la etapa de Hadwe, donde todos conocen esa historia. Bueno, y lo otro es que el fútbol también es muy pasional y muy emocional, entonces el análisis como Vox también Populi, muy político. Claro, también es más, quizás un poco más radical en ese sentido. Y hablando de la moralidad, estuve leyendo ahora, estuve corroborando bien la información, el último escándalo moral de nuestro país, Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, 25 millones pagó en horas extras a su equipo de confianza, dentro de los que se encuentra la esposa del diputado Durán. Sí, vi eso. Así de pequeño es el mundo político, entonces también hace sentido con esta moralidad de la que estamos hablando. ¿Cuál es el piso moral? Porque la moralidad, claro, puede ir transformándose en ciertos aspectos, quizás todos vamos cambiando, ¿cierto?, nuestra percepción valórica de la vida, porque vamos creciendo y vamos aprendiendo, pero tiene que haber un piso mínimo. Yo creo que ese piso mínimo, no sé, hay gente que no lo respeta descaradamente, entonces es lamentable y creo que esperar también esa fijación moral y valórica, como decías tú, Eddie, en un cargo tan importante como un presidente, es una forma errada de evaluar, porque hay que ver otros aspectos, porque precisamente puede ser una virtud esa capacidad de lo que habíamos dicho, de darse estas pequeñas vueltas hacia los lados, ¿cierto? Mirar quiénes lo rodean y tratar de dialogar para tomar acuerdos que puedan servir para construir nuestro país. En un aspecto internacional, en un momento internacional sumamente complejo que en el que estamos, yo creo que el diálogo va a ser fundamental para lo que venga en los próximos años. Yo siento que eso es una de las principales fortalezas, por ejemplo, de Harold McNichols, de que decir y querer mostrar que está dispuesto a dialogar. Porque, como digo yo, se nos viene un escenario internacional que yo siento que igual va a estar sumamente complejo, muy polarizado, porque les conviene polarizar también esta cuestión. Sí. Entonces, vemos la situación, y creo que y ha sido debate de mi círculo de amistades, que el que condenamos, porque lo hablábamos en un capítulo anterior, nosotros decíamos, hoy vamos a condenar a Israel por lo que está pasando en Gaza, pero y había gente, incluso de la comunidad LGTB, apoyando a Irán en el conflicto con Israel, y resulta que le decían, oye, pero si viviera ahí en Irán, estaría ahí muerto. Entonces, ¿qué es lo que condenamos a nivel internacional? ¿Qué es lo que vamos a permitir? Porque están pasando hartas cosas nuevamente a nivel internacional, y como país, Chile ha sobrevivido a todo
siendo sumamente neutral. Yo creo que ahí nuevamente hay que buscar un perfil que sea más estatista que gobernante, que piense más en esto, en este largo plazo, en las transformaciones que va a ir teniendo el mundo, cómo Oriente ha ido creciendo, cómo los mercados han ido dirigiendo hacia allá, India, China, Tailandia, ¿cierto? Cómo el comercio va migrando hacia esa zona también. Entonces, Son buenos. no, tú no puedes, claro, enfrentarte con uno o el otro, pero todo indica que los grandes líderes mundiales quieren llegar a ese punto nuevamente, que es como, si no estás conmigo, estás contra mí. Y es peligroso Sobre todo el escenario. con un líder naranjo tan peligroso como el que está en el norte. Claro. Bueno, y hay, o sea, y defender también esa forma de hacer política también me parece un mal paso. Y tenemos candidatos que igual responden Defiendan un mucho de poco. ese tipo Claro, de ¿no? perfil. O sea, si copiamos lo que está en el país de al lado, que se quieren granjear la amistad a toda costa del naranjo de arriba, obviamente caemos igual en un discurso bastante raro y peligroso. Pero ¿sabes qué? También está lo otro que tiene que ver, yo creo que las candidaturas para evaluarlas con la subjetividad personal. Porque, claro, quizá hay candidatos a quienes nosotros no les creemos por nuestras historias, por nuestras experiencias de vida, pero que quizá hay gente que sí les cree, o que quizás no necesariamente están mintiendo periódicamente. O están dentro de sus intereses Hay también. algunos Po. que sí, yo por ejemplo, no sé, creo que hay candidatas a diputadas, o no, a senadoras, que creo que están en la quinta región costa, que hablan de revitalizar, ¿cierto? Este sueño militar, de castrar a los violadores, pero que saben en el fondo que esas medidas son inviables, que nunca van a pasar, pero que han usado como estrategia política tener estos discursos más fuertes, hacer que la gente escuche eso, y en el fondo de su corazón no están ni ahí con hacerlo. Saben que no, pero lo usan como un oportunismo político frío. Yo creo que hay gente que es así. Pero quizá hay gente que nosotros pensamos que es así, pero que genuinamente quiere hacer ciertos cambios sociales, y esa gente creo yo que puede estar a la izquierda o a la derecha, pero siempre también un poco más ligada al centro. Y que como mencionábamos en un inicio, yo creo que no sacamos nada porque sería quizás más fácil tener un discurso mucho más agresivo en el podcast y captar más seguidores, pero nosotros no somos así. Somos todos Harold Mann, cosas. Sí. No, Gartes. sí, Rafarte. Pero ¿sabéis qué? Y yo insisto y lo vuelvo a plantear y me lo hizo también, propuse la idea a una productora amiga y me dijo, oye, no está tan loco y descabellado querer traer a alguno de los candidatos para acá. Quizás grabar en otro espacio, pero sí poder hacer algo, quién sabe, ¿Quién sabe? ¿No? quién sabe. Quién sabe, podría ser el Proferte, podría ser Harold May Nichols. Estuvo por acá, anduvo en micro. Sí. Sí, anduvo en micro. En las bahías. En la bahía. Pagó su pasaje. Tenía su boleto. Ahí. Así que no sé, puede ser. Bueno, vamos a ver cómo avanza la carrera presidencial. Yo propongo un capítulo más de tirarle flores a todos. Pero hagámoslo después del debate. Para ver, veamos las fortalezas que sale de eso. Claro. Yo necesito más videos. Sí, Siento que claro. cuando estemos más próximos a la elección, quizás va a aparecer más material. Y veamos por ahí también, ¿cierto?, cómo nos vamos perfilando. Porque puede que la gente vea un Reels de nosotros disparando contra Jara, claro, y después otro abrazando a Jara. Sí. Y puede que nos pase lo mismo con Kass, ¿cierto?, con Kaiser, con Artés, con Parisi, No creo. con Marc Enrique Ominami o Harold May Nichols, Sí. Evelyn Matei. Va a estar conmigo interesante. Mire, ¿y sabes qué es lo otro que deberíamos quizás analizar un poquitito más? Y ya que estamos acá en Conce, ¿quiénes son los candidatos a diputados por Conce? Sí. Yo creo que sería interesante hacer una evaluación de... Alguna vez entrevisté candidatos a diputados ¿Sí? en elecciones pasadas. Sí. Perfectamente, podríamos hacer eso. Programa Mira, vi redes sociales en TikTok de actuales diputados de acá del distrito que tienen menos visualizaciones que nosotros en TikTok. Así que podemos crecer con igualdad, como dijo el presidente Lago. Bueno, y avanzar ese yo. Creo que estamos, ¿no? Sí, me parece perfecto. Yo creo que sí. Sí, así que eso, yo creo que los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes. Oye, YouTube, súper bien. ¿En serio? YouTube no he visto. Yo no he visto nada, la verdad. No, yo voy chequeando todo y YouTube consistente, súper bien. Agradecer, no sé si tiene alguna mención en especial en este capítulo. No, o sea, yo quería decir algo, como para cerrar. Yo creo que ese piso moral del que hablado, un poco ya existe, y ese piso moral es la viveza. En Chile se valora mucho el espíritu de sacar provecho de cualquier circunstancia, y es una actitud generalizada. Lo Pedro hablamos
como Pedro Urdemales, que es un ícono folclórico de Latinoamérica que viene en realidad de España. La pillería. La pillería, El la pillaje. viveza, el sacarle provecho a situaciones de pronto inverosímiles o dar excusas inverosímiles. Y ahí tú piensas cómo son nuestros candidatos, que un poco apuntan a eso, pero también cómo somos nosotros como chilenos. Porque en el fondo, sea quien gane, igual es un reflejo de lo que somos como sociedad. Y yo creo que mientras no se combata esa ética, esa moral de la viveza, del sacarte a los pillos como una cuestión de la cual jactarse, porque decir yo soy bio en la población es sinónimo de ser bacán, mientras eso no cambie, es muy difícil que podamos exigir a un candidato un estándar moral elevado. Bueno, también es muy vivo robarse las acciones de una empresa. Por ¿cierto? eso lo digo. Claro. Así como es bio Claro, pesar una exacto. palta y llevarte tres, también Sí. lo es robarse la acción de una empresa Sí, o o no ponerla en un pagar paraíso impuestos. fiscal o no pagar la deuda de tu hijo con O depresión. mandar a quemar a alguien para quedarse con su predio. Claro. Claro. Justamente. Bueno, eso más que viveza, eso yo no diré que es viveza, eso ya es directamente asesinato Una y maldad. Bueno, sicariato. igual es maldad, Pero claro, le hicieron sí. desaparecer y Sí, todavía... pero eso, yo creo que eso no es viveza porque no le estás sacando provecho a una situación así fortuita. Estás creando una situación, un asesinato. Yo creo que eso ya Pero, o es sea, una claro, cosa, si un no lo delito. hubiesen pillado, hubiese sido... Pero que la diferencia es que eso es un delito grave. Bueno, pero quizás La para, viveza es una actitud, ¿no? claro, pero quizás para muchas personas puede formar un acto de viveza, quizás. Ay, qué vivo lo que hiciste, te pilló. Bueno, no fuiste tan vivo No, porque po. te pillaron. Pero, Si pero, te lo- pillaron, no ese es el fuiste punto. vivo. pero lo valoran Ese es el desde ahí. punto. Claro, lo valoran desde ahí, quizás, Sí. y no desde un Como juicio digo, transversal nuestra que moral dicen hace tener pensar contra que eso es, como obviamente es, un delito. Pero para otros puede ser, quizá, si lo Se vienen fue poco haciendo vivo. históricamente. Sí. Claro, bueno, me Y acordaba eso de la también ocupación pasa, de la eso, Araucanía, con lo que tú eso mencionas de también los trenes. pasa en la cultura popular también. Mm. Que hoy en día está sumamente ensalzada por el tipo de música que se escucha, donde se valora ese tipo de actitud. Sí. ¿Tú escuchabas Y nadie- trap chileno? No, precisamente por eso, porque me parece que, y se lo digo mucho a mis alumnos, me parece que es una alabanza, una oda a una conducta súper deplorable, que es que, por ejemplo, yo te puedo intimidar con mis armas, con mi dinero, y mi margen de éxito es demostrar que tengo eso. A mí me parece una decadencia desde el punto de vista incluso estético. Sí, pues es completamente válido lo que dices. Pero, ¿cuánto se llama? No deja de ser pasión de multitudes. Por lo mismo, mientras eso no se cambia, Sí, es muy pues, difícil que hablamos- podamos exigir a nuestros candidatos ser algo mejor. Claro. Por eso el problema no es político, Es moral. es moral y por tanto espiritual. Sí. Bueno, y también desde el punto de vista de la educación, algo que yo también he pensado siempre es cómo los jóvenes y los niños se van a encantar o le van a poner atención o le van a dar importancia a la política si tenemos ejemplos tan nefastos. Como estas personas cuando hacen declaraciones no piensan que de verdad hay niños y jóvenes que nos pueden estar mirando. Nadie piensa en los niños. Me en pasa el fondo. mucho eso, claro, que la política igual es muy adultocentrista y eso va mermando la sociedad porque no considera, ¿cierto?, los niveles iniciales de aprendizaje. Ya cuando tienes presidentes que no tienen, no sé, pues, el cuadro presidencial en la oficina, que son cosas muy simples, también hay una cosa con más de viveza. Bueno, si él puede, podemos todos, claro, ir cruzando ciertas líneas de respeto democrático que también yo creo que son valiosas. Eso, en fin. Así, he dicho. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós.